Hola, acá estamos con un nuevo video. Eh, Hoy día vamos a hablar acerca del diezmo. Vamos a ver si los miembros de la iglesia, o sea, los santos de los últimos días, pagan diezmo, cuánto pagan, por qué lo hacen, el por qué. Ya bueno, hoy día vamos a hablar acerca de eso. Primero tiene que quedar bien claro algo, que Dios siempre le ha mandado a su pueblo a pagar el diezmo. Siempre. Desde los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, del Libro de Mormón, Doctrina y Convenio. ¿Ya? Ya en la antigüedad, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 11 de Génesis, del versículo 18 al 20, se habla con respecto al diezmo. En un momento, si no me equivoco, Abraham estaba hablando acerca de que había que pagar el diezmo. ¿Ya? En Tercer Nefi 24, del 8 al 12, también un profeta como le dice al pueblo que hay que pagar diezmo. ¿Ya? Traer los diezmos al Atfolí. En Doctrina y Convenio 119, del 3 al 4, también se enfatiza en cuanto al diezmo y se dice que el diezmo es muy importante y se le llama la ley del diezmo, donde nosotros tenemos que pagar el 10% anualmente. ¿Ya? Aquí ya, el Antiguo Testamento ya estamos hablando de muchísimos años antes de Cristo. En Tercer Nefi estamos hablando cuando Cristo ya había resucitado y había estado en la tierra. Y Doctrina y Convenio estamos hablando de hace 2 siglos atrás, por los 1800, 1900, pongámosle, que son estas revelaciones. Ya, o sea, para que se den cuenta. El diezmo es bastante importante. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo pagamos el 10% de nuestros ingresos como diezmo. Mucha gente pensará, oh, es mucha plata, ¿por qué pagan tanto? Y, y una pregunta que yo en su momento tuve, porque yo cuando empecé a ganar dinero, yo decía, pucha, igual el 10%. Yo miraba a mis amigos, en ese tiempo tenía un amigo que le gustaba cazar y le gustaba comprar postones, él vendía en el colegio y ganaba dinero, y todo el dinero eh, él lo ponía para comprar postones y le quedaba dinero. Y yo en ese momento también trabajaba dentro del liceo vendiendo cositas para comer y decía, wow, qué bacán. Ya, pero voy a hablar en cuanto al diezmo. ¿Cuáles son las bendiciones de que nosotros como miembros de la iglesia paguemos el diezmo? ¿Cuáles son las bendiciones de hacerlo? Eh, ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros esperamos del Señor? El Padre Celestial nos dice, si ustedes pagan el diezmo, abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, nos dice en una escritura. Eh, es súper genial. Nos dice literalmente así, abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. O sea que el Padre Celestial ahí nos dice que está obligado a bendecirnos, y no solamente obligado, sino que Él va a bendecirnos y de gran manera, porque uno al pagar el diezmo, que quede muy claro que los miembros de la iglesia por lo general sabemos esto, pero de otra religión o quizás personas que no son religiosas que lleguen a esto, nosotros creemos que pagar el diezmo es poner literalmente a Dios en primer lugar, es poner su obra en primer lugar, porque nosotros cuando pagamos el diezmo ayudamos a edificar su obra, ayudamos a la edificación de templos, a la mantención de templos, a también organizaciones que hace la iglesia, como también lo había notado acá, patrocinios de educación. La iglesia también tiene mucho que ver con la educación, mucho. Ya se construyen templos, se hacen obras benéficas a nivel mundial. Muy poca gente sabe esto y me he dado cuenta que, bueno, los miembros de la iglesia por lo general sabemos porque nosotros seguimos la página de la iglesia donde se sube como todas las cosas cada 6 meses, semestral por así decirlo, donde todas las cosas que hace la iglesia por el mundo. Y para todo eso se necesita diezmo. Para mantener un barrio se necesita diezmo, para que los misioneros sirvan. También parte de los diezmos se va a la obra misional, sobre todo a los misioneros de escasos recursos. También son ayudados por el diezmo. Eh, el Padre Celestial solo nos pide el 10%. Y ahí quiero hablar algo personal también. Ojo, de momento no hemos compartido tantas escrituras, pero voy a compartir, para que no se preocupen.
algo personal porque el diezmo es algo que la verdad cuesta hacerlo porque es un principio del Evangelio, pero el vivirlo es como dejar el, ¿cómo se llama esta palabra? El avarismo o el querer tener dinero o el querer tener dinero para sacrificarlo, por así decirlo, y dejar de tenerlo, ese 10% para ponerlo en la obra de Dios, en la tierra, como el poder, como tener ese 10%. Quiero contar una experiencia personal, ya, que fue una de mis primeras experiencias con el diezmo. No fue la primera, pero es muy importante para mí y quiero compartirla. ¿Por qué yo pago el diezmo? ¿Ya? Yo hace un tiempo atrás, cuando estaba en el liceo, salí hace poco ya, hace poco tiempo salí del liceo, pero cuando iba, hace unos años atrás, yo empecé a vender cositas en el liceo, cositas para comer. Al principio yo no quería hacerlo, mi papá me incentivó a hacerlo y yo dije, ya bueno, lo voy a hacer. Mi papá me dio el pie para hacerlo. Después yo gané, me acuerdo el primer día, gané casi 10.000 pesos. Y yo dije, oh, qué bacán. Y yo estaba pensando en que tenía que pagar mi diezmo igual, pues de eso. Eran mis primeros ingresos. Yo dije, ya, bueno, me quito el diezmo, reinvierto, reinvertí, volví a vender, volví a reinvertir, volví a vender, volví a pagar mi diezmo. Ya, me empezó a ir bien. Yo oraba igual. Yo decía, Padre Celestial, espero que me ayudí, que pueda salir todo muy genial, que pueda vender. Yo les puedo decir que fui muy grande, de una forma muy grande bendecido. Porque yo tenía muchos amigos que vendían también cositas, pero no le iba bien. Y yo empecé y me empezó a ir bien al tiro. Fue como algo como, para mí fue genial porque llegó al punto de que yo en un día, en un día me hice 61.000 pesos. Que en Chile eso ya es como si yo trabajara 3 días, pongámosle, 3 días de trabajo. Yo en un ratito me hice 60.000 pesos y en 2 días me hice 100.000 pesos. Ya. Yo empecé a sentir que el Padre Celestial me estaba bendiciendo demasiado. Pero ahí vino la prueba de fe y todo eso, porque a mí, cuando estaba ganando tanto dinero, se me vino el, el avarismo, el consumismo, ya pongámosle. Pero literal yo la pensé y dije, estoy ganando mucho dinero. ¿Ya? Para los que no sepan, yo estoy a punto de servir una misión, no al tiro, pero en breve. Y bueno, y uno de mis propósitos para empezar a vender era poder costearme mi misión, porque los misioneros nos tenemos que costear la misión. O sea, el diezmo también ayuda ahí, pero un misionero tiene que poner lo que más pueda. Y yo empecé a juntar vendiendo. Y yo empecé a pensar de forma vara, empecé a decir, ¿y si no pago el diezmo? Pero después yo recordé lo que me había puesto yo, o sea, lo que había pensado anteriormente a eso. Yo dije, yo tengo que pagar el diezmo. Y en mi mente vino, ¿por qué empezaste a hacer esto? Pensé yo, ¿por qué empezaste a hacerlo? Y yo recordaba, y recordé mis propias palabras, que era, yo empecé a hacer esto para poder pagarme mi misión. Y, y ahí yo dije, ya, voy a pagar mi diezmo. Lo pagué, fue mucho dinero, fueron 20.000 pesos, que uno dirá, no es tanto, porque, bueno, para mí en ese momento era mucho porque yo había ganado como 200.000 pesos. O sea, había pagado más de 20, pagué más de 20, como 28, 29, casi 300 lucas me había hecho. Y, y fue el diezmo más grande que pagué, que he pagado de momento porque todavía no tengo un sueldo como un profesional. Pero eso me cambió a mí, porque, bueno, ahora yo siempre que tengo pago mi diezmo. Y, y yo sé que el diezmo, el pagarlo trae bendiciones. Yo lo sé, porque Padre Celestial me ha bendecido bastante por pagarlo, por esforzarme. Y yo agradezco eso, lo agradezco. Y, por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo mi práctica profesional porque yo salí de un liceo técnico.
Y yo fui tan grandemente bendecido porque mis compañeros les pagan mucho en su práctica, ya pongámosle unos 200.000 pesos al mes. Ahí me van a pagar 80, solo 80. Pero yo fui tan grandemente bendecido. ¿Por qué? Porque mi práctica me tocó cerca de la casa. No pago locomoción. Me dan desayuno. No pago desayuno. Me dan almuerzo. No gasto en almuerzo. Y aparte de eso voy a tener mis 80.000 pesos. Esas son bendiciones de Dios. Yo ahí es cuando digo, el Padre Celestial realmente como abrió las ventanas de los cielos para yo poder tener esta oportunidad de poder hacer mi práctica profesional y no tener que gastar tanto dinero. Como para mí una bendición. Literal está como a 10 minutos caminando a mi casa y en auto menos. Es como yo, son bendiciones que puedo notar en mi vida gracias al diezmo, gracias a la obediencia, gracias al esfuerzo que uno hace. Em, Quiero compartir una escritura que está en Marcos 12, versículos 43 y 44. Dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. En este momento acá se habla de que, bueno, entraron a un lugar, una sinagoga, si no me acuerdo, si mal no bien recuerdo, y había un altarcito donde se pagaban los diezmos. Y fue una viuda pobre, y ella dio todo lo que tenía. Y aquí lo dice, porque todos han echado de lo que les sobra, decía Jesucristo, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, ahora mismo el Padre Celestial nos pide que hagamos eso, que demos todo lo que tenemos, pero Él ve el corazón de nosotros, así como vio el de ella. Ella en su pobreza extrema, dio todo lo que tenía, lo dio, por fe, por obediencia, por todo. Y, y el Padre Celestial nos bendice por hacer eso. Él siempre nos va a bendecir. Aquí escribí, podemos ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas, al priorizar su obra por nuestros deseos personales. Si nosotros priorizamos su obra sobre nuestros deseos personales, que viene el tema monetario, el, no sé, el querer comprarse una polera, una camisa, el Padre Celestial nos bendice por hacer esos esfuerzos porque Él nos conoce. Él sabe que nos cuesta, que no nos cuesta. Y, y el Padre Celestial ve los esfuerzos que nosotros hacemos. Yo puedo testificar de eso. El Padre Celestial siempre ve los esfuerzos que todos sus hijos hacen. Él siempre los ve. Bueno, el video se hizo un poquito largo, pero esto es con respecto al diezmo. Conté mi experiencia, leí esta escritura. El diezmo siempre se ha visto como desde tiempo antiguo. ¿Ya? El Padre Celestial siempre lo hizo. Antiguamente incluso se hizo de una forma que era como que todos trajeran como ya, por ejemplo, uno tenía un rebañito, llevaba como ya la oveja más linda, se la llevaba. O el que tenía grano llevaba el 10% del grano que tenía, o ya cierta cantidad del grano que tenía, lo llevaba. Y todo esto es para que, por ejemplo, en ese tiempo era para poder ayudar a los más necesitados. Para eso el diezmo es para poder edificar el reino de Dios en la tierra. En tiempos antiguos para ayudar a la gente, en tiempos modernos para edificar. De otras formas quizás, como también la ayuda humanitaria, pero también la construcción de templos donde hacemos ordenanza y así un montón de cosas. Bueno, hoy día hablamos del diezmo, ayer hablamos de la Trinidad. Recordando acerca de la Trinidad, nosotros creemos en Dios, el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Creemos que son tres personajes separados, pero uno en propósito, ¿ya? Para que no se le olvide. Algo que me gustaría decir y que voy a empezar a decir siempre. Yo estoy aprendiendo también, así como ustedes, con respecto a los principios del Evangelio, a todo. Y yo siempre digo que las mejores personas para enseñar o para hablar de acuerdo a esto son los misioneros. Si justo llega una persona y justo llegó esta parte del video que dice, pucha, me gustaría saber más o no lo entendí muy bien, los misioneros son las mejores personas para enseñar. Las personas que tienen el llamamiento de enseñar. Literal, el llamamiento. Han sido llamados para proclamar el Evangelio a todos.
sin excepción de personas. Da lo mismo como seamos, cómo creamos que somos, o quizás, no, es que me da vergüenza. Los misioneros han sido llamados, ellos no nos van a juzgar, ellos nos van a guiar, nos van a orientar y nos van a enseñar. Sin compromiso, es para aprender. Espero que puedan hablar con los misioneros, que puedan seguir aprendiendo de este evangelio tan hermoso y del diezmo y de todas las cosas que vienen con él. Quería compartir esto y dejar el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que puedan aprender mucho con respecto al diezmo, que puedan seguir viendo los videos. Y eso, amigos. Aquí tenemos Moroni atrás. Y eso, nos vemos.